Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Díaz. En esta ocasión les voy a traer un video sobre la reparación de un motor de Toyota 1TR. Prácticamente ya lo tenemos listo el motor, las piezas también ya limpias, un poco ordenadas para que el trabajo sea mucho más fácil. Si es que estás reparando uno de estos o vas reparando uno de estos motores, te recomiendo que te quedes porque el video va a estar muy interesante. Iniciamos instalando los inyectores de aceite. 1, 2, 3, 4 para cada cilindro, pistón. Una vez ya colocados, les damos un apriete de 8.1 a 8.5 libras-pie a los inyectores. ¿Meta? Después empezamos a instalar lo que son los cojinetes principales de la bancada. Como estos no tienen muesca, para fijarlos pues hay que verlo el centro, que quede en el centro del cojinete y que coincida el orificio de lubricación. Eso es todo. Venimos así, calculamos el centro y listo. No se olviden de lubricar antes de instalar el cigüeñal. Importante. Muy despacio. Listo. Ahora vamos a instalar los cojinetes axiales, ¿ok? Antes lubricamos los laterales, recorremos hacia allá y vamos a instalar los cojinetes axiales. Lubríquenlos. La posición para esto es muy sencillo. Hay una parte lisa y una parte con dos canales. Esos dos canales tienen que ir hacia la pared del cigüeñal. Bueno, en este caso miren, así sería. Vamos ahí uno, vamos para el otro lado, de igual manera lubriquemos este con los canales hacia la pared. Ok, volvemos a lubricar para empezar a colocar las tapas de bancada. Lubriquemos aquí más. Aquí teníamos colocado los cojinetes, son lisos. Vamos a poner en el orden que especifican, que nos señala la punta hacia la distribución y enumerando, comenzando por el 1. Bueno, y el tercero, tengan en cuenta que es el que lleva los axiales. Miren, con los canales hacia afuera de lubricación. Pues lubriquenlos ahí, ahí. Y ahí venimos adentro. Bueno, una vez dado el torque, el par de apriete para el cigüeñal, posterior al ajuste, siempre, por costumbre yo siempre lo hago girar. ¿Verdad? Tiene que girar libre. No se olviden que para este motor, el torque, el par de apriete, es de 30 libras-pie más 90 grados. Bueno, ahora vamos a instalar lo que son los cojinetes y anillos al pistón. Antes vamos a medir lo que son la luz de las anillas, la holgura en los cilindros. Bueno, vamos a comenzar con las anillas de aceite. La ponemos ahí, nos ayudamos del pistón, ahí más o menos de profundidad. Vamos a ver, está con 0.28. Ahora vamos a probar. Ahora vamos a probar la segunda anilla de compresión o inferior. A probarla de igual manera. Estamos cerca de con 0.30.
está dentro de la tolerancia. Ahora la primera anilla de compresión de fuego, o compresión superior, como lo llaman, ¿no? Esa vamos a medirlo. Está con 0.28. Bueno, entonces con estas medidas, que está dentro de los parámetros de tolerancia, sabemos que no vamos a tener problemas en lo absoluto con el tema de las anillas. Ahora sí vamos a empezar a instalarlas. Bueno, para los cojines es muy sencillo. Fijarse que va a coincidir lo que es la muesca y tiene que coincidir el orificio de lubricación. Ahí y ahí. Vean a través del orificio, yo lo estoy viendo y pues pasa la luz, ¿no? Se puede ver al otro lado. Eso está bien, repitan lo mismo con los demás. Ahora para las anillas, empezamos con la expansora del aceite, de las anillas de aceite. Instalamos la primera, que no tiene posición. Ahí esta es frágil, no pasa nada, no se hace nada. Ahí quedó. Vamos por la segunda de aceite. Ahí empezamos. Ahí también ya entró. Ahora vámonos por la de compresión inferior. Estas por lo general están marcadas. Bueno, esta tiene aquí una N. Bueno, un punto, un número, una N, etcétera, una letra, es decir, nos va a marcar lo que es hacia arriba, la parte superior del pistón. Este sería ahí. Nos ayudamos de una herramientilla. Ahí entró. Hacemos lo mismo con la de compresión o de fuego, compresión superior. De igual manera tiene una letra. La letra N. Ahí sí se puede ver un poquito. Miren. Eso nos marca la parte de arriba del pistón, la parte de la cabeza. Venimos ahí y listo, ¿verdad? Repetimos lo mismo con los demás. Vamos a empezar con la instalación, lubricando muy bien. Bueno, empezamos a lubricar. Aquí. En realidad eso hay que sumergirlos, ¿no? Pero es otro modo también más simplificado de hacerlo. Hay que girar las anillas tienen que girar libre, no tiene que estancarse. Báñenlos y listo. Bueno, no olviden lubricar el cilindro, siempre todo bien lubricado. No se mezquinen por el lubricante, que llega ahí al puño del cigüeñal y listo. Ahora sí, la posición, el punto el frente hacia la distribución, esos numerillos que están al frente, pero no se basen en los números, básense en el orificio de lubricación. Si este es el frente del pistón, un motor girando hacia la derecha, el orificio de lubricación siempre va a estar del lado izquierdo. ¿Verdad? No se van a olvidar.
Ahí despacito metemos esto de apoyo para poder posicionar las anillas. Bueno, para la posición de las anillas vamos a empezar diciendo de entrada, miren, yo hice 4 líneas, 4 marquitas de referencia en donde van a ir posicionadas las anillas. Quiero adelantarles que esto es en lo personal la alineación de anillas que hago. Siempre recurro al manual, ¿ok? Ahora sigamos. Vamos. Ahí. Ahora sí. Para empezar, de aquí vamos a enumerar hacia arriba, al contrario. Bueno, la unión de la anilla expansora del medio del resorte ese que expande los aros de aceite, lo puse aquí más o menos. Ya, una vez diciéndoles eso, ahora vamos a ver dónde han quedado las aperturas de cada anilla. Y ya, la primera está aquí. Ahí pueden ver. 1. Segunda, al contrario de ella. Miren. 2. Tercera. Ahí está, la de compresión inferior. 3. ¿No es cierto? Y la última y cuarta, contrario a ella. Bárbaro. Esa es la posición que estoy manejando. Pueden repetirla, pero como les dije, recurran siempre al manual. Habiéndoles dicho eso, empecemos a meter los pistones. Y con mucho cuidado, ya está bien lubricado el opresor de anillos, de aros. Con mucho cuidado, sin estar macaneando ahí, empezamos a comprimir. ¿Está? Ahí. Ahora sacamos nuestro apoyito. Damos un golpecito suavito para acomodarlo. Un ajuste más. Ahora alineamos en la posición que va a entrar. Y listo. Presionamos ahí, traemos este y empezamos a golpear. Así. Ay, caramba, me pasó. No hay problema. Y ahora empezamos a montarlos. Esto está en punto muerto inferior, el cigüeñal, ¿ya? Entonces despacios para no lastimar el puño donde apoya el cojinete o la biela. ¿Ok? Listo, ahí llegó. Ahora demos la vuelta, vamos a poner la tapita de la biela. Y aquí, para instalar no hay como pelarla, tiene guías para cada lado, o sea, no hay ni cómo errarla, ¿no? Y ahí lo montamos. Repetimos este mismo procedimiento con los 3 restantes, ¿ok? Y otro tip más, que incluso tiene este relieve en la cabeza de la tapita de la biela, que nos indica el frente del motor. Con eso más, imposible errarla. Bueno, ya terminamos de instalar los 4 pistones. También ya dimos el ajuste respectivo. No olviden que el par de apriete para las bielas estas son de 18 libras-pie más 90 grados. ¿Verdad? No lo olviden. Y llegamos al turno de armar la culata o la tapa de cilindros, como algunos conocen. Para eso vamos a empezar instalando los retenes de válvula. Presionamos ligeramente suave, que se sienta que haga presión. No puede entrar ni muy suelto ni muy presionado, ¿no? Nos ayudamos ahí de un tubito y presionamos. Y es todo. Repetimos para todos los demás lo mismo.
No olviden echar aceite a los retenes, ¿ok? Para que su ingreso sea mucho más fácil. Una vez colocados los retenes, giramos la culata para montar las válvulas. No olviden lubricar bien las válvulas. Bueno, ahí. Y con mucho cuidado adentro. De igual manera repetimos para todos el mismo paso. Ahora sí, volvemos a girar la culata. Echen lubricante ahí y a colocar todas las arandelitas para que asienten los resortes. ¿Verdad? Resortes. La posición no hay como tarrearla, son cónicas y la parte de la pintura hacia arriba. Un apoyo, me voy a poner este trapito para la precámara para que la válvula no se vaya abajo, ¿ok? Y los seguros semiconos, única posición, cono hacia abajo, arriba al ancho, ¿ok? Y nos ayudamos de una herramientita muy práctica. Ponemos ahí y presionamos. Ahí fue. Repetimos lo mismo para todas. Y con eso estaría listo para montarlo sobre el bloque. Verificamos las dos guías y empaquetadura. Ahí. Y con mucho cuidado venimos despacio. Ahí. ¿Está? Pernos. Ahí. Y aquí. A ver. Bueno amigos, ya está ajustada la culata con el torque especificado para el fabricante. Y pues bueno, no se olviden, se lo hace en 3 pasos comúnmente. Y comenzamos. Paso número 1, ajustamos la culata a 30 libras-pie. Paso número 2, adicionamos 90 grados. Y paso número 3, adicionamos nuevamente 90 grados. ¿Ya? Y con eso quedaría ajustada la culata. ¿En qué secuencia? Pues comenzamos por los medios, podemos hacerlo en espiral hasta llegar a los extremos, o bien nuevamente por los medios y en cruzado. ¿Verdad? Ahí quedaría ajustada la culata. Bueno, ahí hemos acercado un poco la cámara para mostrarles más de cerca. Vamos a empezar lubricando. Aquí vamos a armar un componente que es el vástago hidráulico, que sería este. Vamos a lubricarlo. En lo personal prefiero armarlos un poco descargados, ¿verdad? No están obligados a hacerlo, pueden colocarlos cargados como ustedes gusten. Venimos ahí, después esta piecita o asiento que trabaja como asiento y guía del balancín. Este venimos, va sobre la válvula, echamos ahí aceitito y el balancín. Eso es todo. Lo mismo para los demás. Ahora sí, una vez puesto, empezamos a lubricar donde va a sentar los árboles de levas. Le instalamos el primer eje de levas, que es el de admisión. Venimos ahí, despacio. Ok.
y el segundo, que es el de escape. De igual manera, con cuidadito. Ahí. Y ahí vamos colocando las tapas de los ejes de levas según la numeración en ese orden, 1, 2, 3, 4, 5, y según la letra. Para admisión con la letra I y para escape con la E. Una vez ajustado todo, nos pasamos al tema interesante, que es el de la distribución. Y bueno, para la distribución empezamos colocando lo que es este chisquetito, este inyector de aceite, que vendría así, con la empaquetadurita, y aquí. ¿Ok? Ahora colocamos este engrane que nos genera la señal del CKP en esta posición, ¿no? Eso es hacia adentro. Ahí, seguido del engrane de la distribución. Ahí, ¿verdad? Ahora vamos a empezar ya a sincronizarlos. Vamos a ponerlos en punto. Este más o menos es por ahí. Vamos a aproximarlos. También los ejes estarían por ahí. Y ahora vamos a montar la cadenilla y vamos a ver la coincidencia de las marcas. Este más o menos por ahí. Ahí más o menos. Ahora vamos a poner las guías. Esta vendría aquí. Vamos a poner esta. Ubiquemos siempre el pasador. Ahora ponemos el tezador. No olviden instalar el empaque. Y ahí ya tendríamos sincronizado. Ya pusimos todo. Vamos a verificar las marcas de alineación. Ya. De entradita, algo típico es que la chaveta esta que estoy señalando siempre está hacia las 12, por lo general, no siempre. Ahora vamos a ver aquí cerca. Miren, justo donde está el eslabón rosa, hay un punto en el engrane. Ahí mismo, ¿verdad? Coincide ello. Va uno. Ahora los ejes de levas. Ahí está la marca amarilla con el punto en el engrane del árbol de levas. Al igual que aquí, miren. Ahí está el eslabón amarillo con el puntillo ahí abajo. Estaría sincronizado, no nos basemos tanto en eso. Ahora miren la disposición de las válvulas. Totalmente cerradas, la del número 1. Y con el cruce valvular respectivo en el 4. No termina ahí, vamos a darle unas vueltitas para ver que todo gire normalmente, pero ahí estaría sincronizado, ¿verdad? Bueno, continuamos. Vamos a colocar esta guía que va aquí arriba en la cadena entre los engranes, las poleas de los árboles de levas. Sin antes vamos a colocar este sello que viene aquí y recién colocamos este. Ahora vamos a colocar aquí unos sellos, aquí, aquí
3 con este y 4. Este igual, este lo ponemos aquí, este va para hacia arriba y este sería ahí, ok, ahí recién lo ponemos. Y listo. Llegó el momento ya de sellar lo que es la distribución. No se olviden colocar los 3 sellos, 1, 2 y 3. Echen sellador y adentro. Listo. Ahora es turno de la bomba de agua. Listo. Ahora giremos el motor para empezar a colocar el sobrecárter, cárter y demás. Ahora sí, antes de trabajar aquí vamos a lubricar bien en lo que es la bomba de aceite. ¿Verdad? Importante no olvidar el sello que va hacia la bomba y de ahí sellador alrededor y a montarlo. Bueno, ya estamos montando sobre el cárter. Después de ajustarlo colocamos el cárter y terminaríamos con eso en la parte de este lado. Y listo. Giremos nuevamente. Media vueltita. Ahí. Ahora sí. Justito. Y bueno, amigazos, ya tenemos la tapa ajustada. A partir de este punto ya se trata de completar todo alrededor de los accesorios que tiene el motor. Pero bueno, ahí no termina, no me estoy despidiendo. Nos falta todavía, vamos a darle arranque juntos con ustedes que me están acompañando ahí. Y pues bueno, ahora a completar todo lo que nos falta alrededor del motor. Antes de montar lo que son los inyectores, ahí tiene que pasar por una limpieza y un testeo, ¿verdad? Así para que todo salga de 10. Bueno amigos, ya estaría prácticamente terminado, ya terminamos de armar el motor, prácticamente, pues accesorios que falten, lo vamos a completar al estar montando. Y pues nada, aún no te despegues amigazo por favor, porque esto no termina, como les había dicho hace rato, vamos a darle arranque juntos. Y pues nada, aguarden ahí un momento más, vamos a montarlo y vamos a ver qué tal arranca este motor. Y bueno, ya estaría listo con el motor montado en el vehículo amigos. Pues bueno, la recomendación que siempre les doy, que cuando reparan un motor y para darle su primer arranque, pues es que primero lo demos arranque con el encendido y la inyección desconectada.
así para que en los 2 o 3 arrancones que los demos suba un poco de aceite y lubrique por lo menos algo desde arriba, ¿no? Desde la culata, el cigüeñal, etcétera, y demás componentes. Eso es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a dar unos 2 o 3 arrancones. Voy a poner una pausa al video así para que no se torne muy largo. Bueno amigos, ya lo dimos los arranques para que suba aceite. Ya conectamos lo que es el encendido y la inyección de combustible. Ahora sí, vamos a darle el arranque, a ver qué tal arranca. A ver, dale cuerda. Y arrancó bien. En lo personal esperaba que golpee un poco más los vástagos, porque no se van a sorprender si golpean fuerte. Incluso ahorita siento que golpea, pero un poco. No me preocupa, puesto de que recién lo estamos encendiendo. Esto va a sentar todavía, se va a suavizar un poco más. Bueno, con eso ya estaría con el motor encendido. Encendió todo bien. Hay que verificar si no pierde algún fluido ahí abajo. Siempre, ¿no?, estar atentos y corregir de ser necesario. Pues nada, agradecidos mucho por haberme acompañado hasta este último momento, hasta darle arranque juntos. Pues bueno, espero que de igual modo les vaya bien con la reparación que estén haciendo a este motor. Y bueno, cualquier dudita, dejen sus comentarios, los voy a responder con gusto. Y si es que hay alguna corrección con respecto a la reparación o al video que hicimos, también déjenlo ahí y también lo leo. Y pues nada, bienvenido a las correcciones u opiniones, ¿meta? Y bueno, eso fue todo. Y va a ser hasta la próxima. Muchas gracias amigos. Si es que les ayudó bastante, no olviden suscribirse por favor. Chao.